Bienvenidas, bienvenidos otra vez a su espacio, The Soulflow Podcast, donde convergen la ciencia, la espiritualidad y el desarrollo personal para potenciar tu crecimiento y tu camino. El día de hoy vamos a hablar de el breathwork, de la respiración y de las inmersiones en hielo, en los ice baths. Para hacerlo, pues tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, Mario González. Y bueno, Mario lleva muchos años de recorrido en el camino espiritual de desarrollo personal. Es un guía contemporáneo del cuerpo y la conciencia, cuya transformación lo llevó a fusionar justamente el hielo con la respiración para desarrollar una herramienta que ayudara a las personas a romper sus límites internos. Y a través de estas experiencias profundas, pues ayuda a la gente a descubrir la tecnología de su cuerpo para accesar su máximo potencial. Así que Mario, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Alexis. Muy contento de estar aquí, muy contento de acompañarte y platicarles un poquito más de lo que hacemos en Ice Culture. Justo me encanta esa frase a mí, la tecnología de tu cuerpo, de cómo utilizarla para estar presente, para romper límites y para conectar con los demás. Para entrar de lleno a tu historia, Mario, platícanos un poquito, ¿qué fue lo que te acercó a ti al camino del desarrollo de conciencia, a empezar a desarrollar un poquito más esta presencia corporal, etcétera? Fíjate que yo trabajé por más de 22 años en el mundo corporativo, en gobierno. Siempre fue un sueño mío. Viví en Londres, viví en Miami. Tuve una carrera, digamos, la carrera típica en la escalera corporativa y de gobierno. Conocí y aprendí de muchas cosas, pero los ritmos de trabajo y los ritmos sobre todo de estrés que yo manejaba o que todos normalizamos, sobre todo cuando estás joven, poco a poco me fueron afectando. Esto aunado, pues tal vez a un estilo de vida que no era el más saludable o simplemente era un estilo de vida de límites, ¿no? Siempre yo creo, sobre todo cuando estás en tus 20, en tus 30, siempre estás empujando el límite de lo que crees posible, pero del otro lado, es decir, del lado de la inconsciencia. Y lo que sucedió es que después de muchos años, te digo casi 20, trabajando, estando en estas cosas, yo ya notaba como una falta de satisfacción en lo que hacía, no necesariamente porque mi trabajo no fuera bueno o porque no fuera un reto, la verdad es que tuve la fortuna de estar en trabajos de gran nivel con gente brillante y estar en experiencias tanto en el sector público como privado, en ventas, equipos internacionales, trabajar con funcionarios de alto nivel en donde aprendí mucho, pero creo que simplemente no era como el camino que yo estaba buscando. Fueron muchos años de tener como estas, ya sabes, red flags que te van saliendo, estas ideas de no estoy seguro si esto es lo que quiero, pero hay muchas cosas en la programación de la mente, en la programación que tenemos del deber ser, de cómo soy yo, de la carrera, pero si yo ya menté una carrera en relaciones internacionales, hice una maestría en política comparada en London School of Economics, o sea, yo tenía mi camino súper bien marcado, un diplomado en la Complutense de Madrid de diplomacia y comunicación internacional. No, mi sueño era como ser diplomático, representar a México y cuando fui diplomático y representé a México, llegas ahí y luego ¿qué? ¿No? Entonces, para mí fue todo un proceso de primero crear conciencia de esto es lo que quiero, luego creo que no quiero, me voy a atrever y luego ya que te atreves, ¿qué voy a hacer? ¿No? Por eso te digo que han sido una serie de eventos, pero uno de los grandes catalizadores, en mi caso particular, es que por ahí de 2012, 2013, yo empiezo a tener algunos síntomas de dolor, de molestias en el cuerpo. Pasé 2 años yendo a doctores, neurólogos, de todo estilo, porque no sabía. Yo sentía como cansancio, como cuando vas a hacer ejercicio y al otro día tienes el dolor muscular del ácido láctico. Yo lo empecé a sentir así todo el tiempo y me sentía cansado, entonces, pero te ves normal, entonces los doctores te dicen, no, pues debe ser estrés o debe ser, y eso creó como frustración, yo no tenía el mismo nivel de energía y no sabía qué estaba pasando. Y fue hasta 2015 que después de muchos exámenes, llegar a México, me diagnostican con una enfermedad del sistema inmunológico que se llama fibromialgia. Y la fibromialgia básicamente es un síntoma somático en donde tu sistema autoinmune se ataca a sí mismo porque cree que estás bajo ataque constante. En este caso es algo como la lupus o como otro tipo de enfermedades del sistema inmunológico. En este caso es ataca a los músculos y es algo crónico. Entonces, al atacar los músculos es lo que pasa. Tienes dolor, hay gente que tiene cansancio, hay gente que le aparecen como manchas rojas. Yo empecé a tener manchas rojas pues en la cara, en los párpados, en el cuerpo. Y digo que es somático porque generalmente se da por
por efectos de mucho tiempo de estrés, de ansiedad, de depresión. Es, digamos, una de las enfermedades del siglo XXI. Es muy común hoy en día. De hecho, es más común en mujeres que hombres. Todo esto te lo cuento porque después me tuve que informar. Obviamente no conocía, los doctores no sabían. Y fue todo un trip porque básicamente es algo crónico, es algo con lo que vas a estar toda tu vida, no hay ninguna medicina que te lo quite, la única forma en este momento es con inyección de esteroides o cortisoides tomados, corticoides, que te ayudan a fortalecer el músculo y a combatir un poco los síntomas, pero no la raíz, ¿no? Entonces, yo ya para 2015 estaba en procesos de, puta, no me puedo ni bañar, no puedo ni levantar las manos, tuve que dejar de hacer ejercicio, muchísimas cosas que te digo que eran un reflejo ya de más de 15 años de una carrera, de un estilo de vida, porque nada más es tu trabajo y que trabajes muchas horas o pocas horas, no es todo el estilo de vida alrededor, cómo comes, lo mal que duermes. Entonces yo tenía en ese entonces, cuando empecé a tener como 33 años, entonces todavía joven, ¿no? Y ese es la gente te ve y te dice, pero te ves saludable. Pero yo no me sentía así. Entonces, una cosa llevó la otra, al sentirme frustrado, al no poder mi vida bien, me sentía ansioso, me sentía deprimido, me sentía muy enojado. Pues es un círculo vicioso. Y toda esta historia te la cuento porque básicamente yo lo que entendí, y fue muy difícil, y creo que fue una lección de humildad muy grande, es que no hay ninguna pastilla que te cure algo, ¿sí? No es como un dolor de cabeza. Esto iba a implicar un cambio de estilo de vida. Y un cambio de estilo de vida implica un cambio en la programación de tu mente, en tus valores, en lo que tú crees, en todo lo que te llevó a ser esa persona. El Mario que llegó de 33, 35, 38 años, ahora sí que ya había cumplido, ya había llegado a su objetivo. Y iba a tener que crear nuevos hábitos. Para crear nuevos hábitos necesitas nuevas creencias, para crear nuevas creencias necesitas nuevos valores y entenderte de otra forma, una nueva identidad, para poder vivir un estilo de vida que me permitiera ir poco a poco, pues no solo transformar mi salud, pero tal vez encontrar algo que me llenara más a nivel profesional, a nivel personal, con el miedo de que yo estaba viviendo, imagínate, en una ciudad increíble como Londres, o estás viviendo después en una ciudad como Miami. Yo decía, pero ¿cómo voy a dejar esto? ¿No? ¿Cómo puedo no ser feliz cuando vivo en este paraíso? No, tengo la fortuna. Entonces, esto es muy relevante, Alexis, porque esto fue lo que me llevó a una práctica personal de empezar a meditar, empezar a bajar apps como Headspace, como Calm, empezar a leer un poquito de estas cosas que es, porque yo, meditar, ¿cómo? Si yo soy hiperactivo, tengo TDA, o sea, ¿cómo voy a poder hacer esas cosas? Yo siempre hice deporte, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Por qué mi alimentación? Si estoy flaco, ¿por qué tengo que cambiar mi alimentación? Entonces, fue algo muy duro porque ya no eres la persona que eras antes, ya no estás, pero todavía no sabes en qué te estás convirtiendo. Y ese in-between, hay mucha gente que le llama la noche oscura del alma, es como un gris y es donde no me hallo. Entonces fueron varios años de sientes, yo siempre decía que hace cuenta que me sentía como si hubiera soltado, fuera trapecista y hubiera soltado el trapecio anterior y estoy suspendido en el aire esperando que llegue el otro trapecio. Y ya no tengo tiempo de voltear atrás y agarrar el trapecio que antes me sostenía, pero el otro trapecio no llega y abajo pues solo se siente el vacío, ¿no? Es una alegoría como muy bonita que yo siempre me he hecho de, eso fue lo que me llevó a empezar a probar nuevas prácticas y entender que si no hay ninguna, o sea, porque el tema de tomar esteroides en mi caso es que tienes que tomar el esteroide y luego entonces tienes que tomar una medicina para el estómago porque el esteroide te jode el estómago, pero la medicina que te ayuda para el estómago te jode el hígado, entonces tienes que tomar una para el hígado. Entonces tenía que tomar, no te estoy mintiendo, entre 15 y 20 pastillas para poder manejar el tema de la fibro. Y dije, no, no hay forma que yo me esté inyectando esas cosas, ya le inyecté suficiente veneno a mi vida, ¿no? Yo tenía un estilo de vida también con mucho alcohol, con experimentación de otro tipo de sustancias. Entonces, básicamente mi cuerpo hizo un shutdown y me dijo, hey, ya no me estás haciendo caso, ya no podemos seguir por aquí. Y yo te puedo compartir con mucha honestidad que eso fue como una bendición. Si yo no me hubiera enfermado, difícilmente hubiera hecho esto. Entonces, a nivel personal, yo creo que esto es algo mucha gente es como tuve una epifanía. Dios habló conmigo o tuve una experiencia increíble y de ahí, no, en mi caso fue un tema meramente físico y de salud que poco a poco me fue llevando a otros niveles de conciencia y yo entendí que si no cambiaba a nivel conciencia, no iba a poder cambiar a nivel físico, pero para ayudar a mi conciencia tenía que alimentar la parte física porque todo está interconectado, ¿cierto? Pero yo te estoy hablando de esto ya después de 12 años de conocimiento. Al principio fue muy duro, mucha frustración porque no sabes, es flojera, ¿no? Yo no te digo, no podía levantar los brazos, me duele el cuerpo, no descansas y es como ahora meterme a, no podía estar quieto conmigo mismo un minuto, cierra los ojos y
cuenta o probé todo, Alexis. Meditación trascendental, mindfulness, visualización, yoga, todo tipo de cosas, ¿no? Poco a poco una cosa te va llevando a la otra. Y eventualmente, fíjate, yo te estoy hablando de 2013, 2014, 2015, pero yo empecé bien con el hielo hasta por ahí de 2018. O sea, 3, 4 años después me metí de lleno con el hielo y primero empecé con la respiración. Y si quieres, ahorita platicamos de eso. Pero hacia grandes rasgos fue una necesidad biológica de una enfermedad que me hizo crear la conciencia de la importancia de la salud física, mental y emocional. Pues mira, me encanta lo que estás platicando porque creo que justamente existe esta idea errónea en muchos casos que uno llega a un camino espiritual o llega a un camino de despertar por epifanías o por momentos alegres en la vida. Y creo que la mayoría de las personas con las que yo he platicado han llegado a su camino espiritual a través del dolor, a través de la incomodidad, a través de un sentir que hay algo que está mal y que no encuentran o no encontramos en nuestro camino cotidiano, y eso nos hace ir a buscar una respuesta que va más allá de lo cotidiano, que permite que entre una coherencia mayor, que ponga orden en nuestra casa, en este caso, pues una llamada de atención muy fuerte, el cuerpo ya diciéndote, tienes que cambiar, quieras o no. Y me encanta lo que compartes porque creo que es muy necesario hoy en día, justamente porque hay mucha gente que está viviendo estilos de vida, muchos que hemos vivido estilos de vida, que no nos gustan y no sabemos hacer las preguntas correctas, quizás, para darnos cuenta que sí hay otra manera, que sí se puede vivir distinto. Y por eso me encanta de lo que estás hablando, pero ya para enfocarlo más hacia los temas principales, de respiración y los baños en hielo, todo esto te llevó a que tú indagaras, a que tú buscaras, a que empezaras a explorar, a probar. Pero ¿qué fue lo que te llevó a la respiración y luego al hielo? Y de la mano de esa pregunta, ¿qué fue lo que te hizo pensar, estas dos tienen que ir juntas? Mira, justo y ahorita que decías, el tema también de hoy es que a diferencia tal vez de 30, 40, 50 años, hoy no es que no haya información, sino que hay demasiada información, hay demasiadas opciones. Entonces, cuando yo empecé, yo me acuerdo que veía y me perdía en ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Y hablabas de espiritualidad y yo cada día me convenzo más que la espiritualidad está en el día a día, ¿no? Todos tenemos, yo crecí con la idea de en la montaña, estás sentado meditando 20 horas al día y entonces así, y la espiritualidad está en lavar los platos, en cómo haces tus cosas, en cómo te relacionas contigo mismo, cómo te hablas. O sea, simplemente yo creo que cuando hablamos de espiritualidad estamos hablando de conciencia, de la conciencia de quién soy, de lo que siento y de lo que observo en mis pensamientos, en mis emociones, ¿no? De entrada, y esa congruencia. Entonces, fíjate que a mí fue el cambio cuando yo dejo mi trabajo de gobierno en Londres, me cambio hacia Miami, hubo también algo muy padre que fue, y digo, en mi caso fue Miami, pero no tiene que ser que te cambies de ciudad, sino fue un cambio de ambiente. Y ahí el hecho de vivir junto a la naturaleza, con tanto sol, te obliga de alguna manera naturalmente, pues yo quería, necesito estar más afuera, quiero tener más salud, ya yo venía con este chip de cambiar. Y a nivel personal, una de las cosas con las que yo siempre he batallado ha sido el tema de la paciencia, el tema de tomar tiempos, la aprensividad. Por eso te hablaba yo hace rato de lo que te lleva, la versión de ti que te llevó a donde llegas, no necesariamente es la versión que necesitas para el siguiente nivel. Y a mí mi aprensividad, mi determinación, el luchar por lo que quieres, como hombre latinoamericano, cómo te educan, ¿no? De tienes que luchar por lo que quieres, quieres tener un plan. Me sirvió por mucho tiempo. Eso fue lo que me ayudó a cumplir mis sueños, de alguna manera, de estudiar fuera, de vivir fuera, de trabajar en este tipo de lugares. Pero pero precisamente cuando tú tienes una enfermedad, y mira que esta es una enfermedad que se maneja, ¿no? Pero hay gente que tiene cáncer, que tiene otras cosas. La belleza de la enfermedad es que todo lo que te confunde, todo lo que te importa, todo lo que le distrae, desaparece, porque solo te estás pensando en una cosa, que es recuperar tu salud. Te trae al presente, ¿no? Y es cómo recupero mi salud. Entonces yo empecé a tratar varias cosas, empecé a meterme al deporte, cambiar mi alimentación. Y solo cuento esto no por predicar, sino creo que es holístico, ¿no? Hay de todo. O sea, yo no puedo crear una mente que tenga el espacio para hacer cosas si no estoy alimentando el cuerpo en el que se desarrolla esa mente y viceversa. Pero hablo de lo de la aprensividad y la paciencia porque es algo que todavía me cuesta. Y
El tema de, yo llegué primero a la respiración porque llevé a través de los pranayamas, a través del yoga, a través de este tipo de prácticas, que es la regulación emocional, la regulación del cuerpo, ¿no? Yo siempre fui más de deportes, de estar afuera, los outdoors, y yo veía el yoga y yo decía, qué flojera. Y te voy a ser bien sincero, yo cuando entré al yoga, yo pensé, dije, es una buena forma de hacer ejercicio y siempre hay pues es muy atractivo, ¿no? Hay gente atractiva. O sea, imagínate cómo llegué yo por ahí. Y a medida que me fui metiendo más y que entendí que era un tema de estar presente, de paciencia, de mantener posturas, mantener tus pensamientos, mantener conciencia de lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo en un momento, fue muy difícil para mí, extremadamente difícil para mí y ese fue el inicio del entrenamiento. Me empecé a meter en temas de respiración consciente, breathwork exclusivamente. Hay varios tipos de respiración consciente de breathwork, hay varios estilos, varias diferencias, pero yo te diría que, digamos, todos vienen de un tema de utilizar la tecnología de la respiración, cómo respiras, para generar ciertos cambios bioquímicos en tu cuerpo y alcanzar estados elevados de conciencia. Tú tuviste un episodio de respiración holotrópica, ¿no? Donde hablan específicamente de un método, de toda la psicología detrás de eso, de por qué se respira así, por qué tanto tiempo, ¿no? En mi caso yo empecé con cosas muy tranquilas para respirar y tranquilizar, problemas para dormir en la noche, de tratar de bajar la ansiedad. Y, y la respiración, yo empecé con respiración no holotrópica. Yo pensé en ese entonces que era respiración holotrópica porque era similar hasta que después te informas bien y ves que es un método, pero una respiración diafragmática por periodos de 40, 50 minutos y yo descubrí que fue muy liberadora para mí en términos emocionales. Era como una terapia. Yo empecé con ese estilo de respiración, que sí pasa un poco de hiperventilación, pero sobre todo es alteras la bioquímica, hay mucha oxigenación, estás liberando toxinas y estos estados elevados, porque como estás respirando por el diafragma y tenemos tantas terminaciones nerviosas en el diafragma, en el estómago, el segundo cerebro, pues liberas emociones atoradas, que no necesariamente sabes de qué o cómo. Y eso fue muy literalmente liberador para mí, me encantó. Cuando yo dije, acabo de respirar y acabo de poner y liberar de esta forma, me llamó mucho la atención. Y ya por ahí de 2018, 19, ya desde antes, pero se empezaba a poner de moda las inmersiones en hielo específicamente, ¿no? Por lo que hizo Wim Hof, con su método, con los documentales y todo lo que salió. Y yo soy muy friolento, nunca me ha gustado el frío, siempre sufrí los inviernos cuando viví en Europa. Pero había algo que me llamaba de ahí y de hecho no lo hice en Miami, yo lo empecé a hacer en México, empecé yo con los cursos del método Wim Hof. Y la razón por la que a mí me enamoró fue porque hay gente que cree mucho en un método particular o dices que esto sí se hace, esto no se debe de hacer. Al final todo viene de prácticas antiguísimas de más de 1000, 2000 años, que son prácticas de conciencia, sea, y lo platicábamos hace rato, sea una inmersión en hielo, sea un temazcal, sea una terapia de contraste, todo es diferentes formas de tecnología de acceder lo mismo, que es hacia adentro, una herramienta de autoconocimiento. Y precisamente lo que a mí me dio el trabajo de la respiración y las inmersiones era una herramienta de cómo reacciono yo ante la incomodidad, cómo reacciono yo ante mi ansiedad, por qué soy tan desesperado, por qué me incomoda, qué es del frío lo que me incomoda, o qué es lo que, o sea, crear esa distancia observadora, ¿no? Que es uno de los preceptos de la meditación. Por eso yo te decía que tú puedes meditar lavando los platos siempre y cuando entiendas cuál es la intención. Y precisamente como era algo difícil para mí, lo quise hacer porque justo me ayudó a crear esa conciencia de aprender a hacer cosas difíciles. Y uno de los modos que tenemos, de los modus operandis que tenemos en Ice Culture, mi empresa, que ya platicaremos, es live outside your comfort zone. O sea, que la incomodidad genera crecimiento. Cuando tú eras chico y crecías, te dolían los huesos. Cuando te salía un diente, te dolía. Cuando te cambiaban de escuela, cuando dejaste la secundaria para irte a la prepa, todo es complejo, es difícil, es complicado, porque solo hay crecimiento atravesando la incomodidad. Y a mí la herramienta o la medicina del hielo me ayudó a sentarme, sentirlo y entender que todo es transitorio y que no pasa nada y a tomar nota de cómo estoy reaccionando yo, porque si yo entiendo cómo reacciono y creo una conciencia de cómo reacciono, puedo entonces regular o modificar mis reacciones. Yo no controlo el exterior, yo no controlo qué tan fría está el agua, pero sí mi reacción, ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido de los beneficios más grandes. Por eso mucha gente se enfoca en la parte física, ya sea de un deporte, ya sea de una experiencia en hielo, ya sea, y no entiendes que detrás de la experiencia física está la parte de la intención y la conciencia que estás generando. A mí me ha hecho más consciente de mí mismo y eso es lo que más disfruto. Entonces, por eso es que el hielo a mí me gustó, porque me hizo trabajar la paciencia de estar 2, 3, 5 minutos en un lugar donde no quieres estar, donde te incomoda estar, aprender que no pasa nada si logro regular mi sistema nervioso, que es algo que platicaremos ahorita tú y yo,
y a aprender a sentarme con lo que me incomoda. Creo que el reconocer al metatestigo que todos tenemos adentro, el empezar a desarrollar esa capacidad de observación sin juicio, poder ver sin tener que accionar o reaccionar, pues justamente nos permite poder actuar con mayor sabiduría, poder actuar con mayor claridad, poder no operar desde un trauma anterior, desde una reacción, volviendo a accionar un patrón o un circuito neurológico que se está activando por algo que hay ahí dentro de nuestro sistema, sino todo lo contrario, conocer esas heridas, llevar el trabajo a estos espacios, hacer esa reconciliación y poco a poco, pues ir liberando el espacio, ir teniendo mayor claridad para poder realmente operar desde este momento presente, sin ataduras a lo que hay atrás y sin preocupaciones mayores de lo que hay hacia adelante. Pero para entrar más puntualmente a estas dos prácticas, tanto la de respiración como la de inmersión en hielo, me gustaría que para la audiencia nos describieras un poquito lo que es la experiencia, primero en términos fisiológicos y prácticos, es decir, una sesión de respiración y una sesión o una inmersión en hielos. Tiene esta estructura, esto es lo que va a sentir el cuerpo y posteriormente entrar ya en lo que tú te has dado cuenta que eso genera desde este metatestigo o desde esta capacidad de observar. Claro que sí. Y mira, retomo lo que estabas mencionando hace rato mencionaste algo sobre la reprogramación y entender cómo funcionamos en esto para no reaccionar a ciertas cosas, ¿no? Yo creo que eso también fue una parte fundamental en mi camino de entender que primero para poder aprender e instalar algo nuevo en ti, o sea, imagínate como un software nuevo, tienes que desinstalar lo anterior. Y es bien irónico, pero a veces en la vida parte del camino es desaprender todo lo que aprendiste en el pasado y reaprenderlo desde otra experiencia. Y precisamente a nivel fisiológico o a nivel de lo del hielo es algo que me ayudó mucho a reprogramar y entender en este caso cómo funciona el cuerpo, ¿no? Las inmersiones en hielos me ayudó a entender una parte clave que es cómo funciona tu sistema nervioso, específicamente el sistema central nervioso, porque de ahí se derivan muchas cosas de cómo puedes resignificar experiencias. Por ejemplo, tu sistema central nervioso, ¿no? Que es tu cerebro, tu columna vertebral, todas las terminaciones nerviosas, es el CEO, el director de tu vida. Y todo lo que tú piensas y sientes proviene de ahí. O sea, una emoción, un pensamiento surge también de una reacción bioquímica dentro de tu cuerpo y viceversa. Tu pensamiento genera algo aquí y lo de aquí se genera acá. O sea, digamos que si tú lo vieras como en diferentes niveles y dimensiones, lo que pasa a nivel de conciencia, a nivel espiritual, se tiene que reflejar a nivel físico en este plano. Si no, no lo podrías experimentar. Entonces, el sistema nervioso funciona de diversas formas, pero una de las partes fundamentales de ese sistema tiene una parte en el cerebro, que es el cerebro reptiliano, tú y yo lo hemos platicado, que es como la parte más primitiva que solo detecta dos cosas, peligro o seguridad, comodidad o incomodidad. Y es la parte de supervivencia. Entonces, estas partes que solo distinguen peligro o no peligro, se conectan a dos modos en tu cuerpo y en tu sistema nervioso, que es el simpático y el parasimpático. Lo importante de entender esto es que si yo entiendo cómo funciona mi cuerpo y mi sistema, yo voy a entender las reacciones y a veces voy a entender cómo no ser prisionero de esas reacciones. Por ejemplo, si tú en tu vida nunca has visto el color azul, para tu cerebro reptiliano eso es peligro, porque es desconocido y todo lo desconocido es peligroso. Entonces solo te quiero sacar de ahí. Esa es una de las funciones principales del modo simpático, activar tu cuerpo y todo lo que tu cuerpo necesita para sacarte de una situación percibida de peligro. Por eso yo digo que el estrés no es malo en sí mismo, el estrés es necesario en la vida. Tú necesitas estresar el cuerpo para moverlo, necesitas estresar la mente para pensar, o el pensamiento estresa la mente, el movimiento estresa el cuerpo. Es más bien cuánto tiempo y de qué manera se estresa el cuerpo. Tú necesitas el cortisol, la hormona asociada al estrés, para activar, para generar la fuerza y el enfoque, sea para correr, para hacer un proyecto, para escribir un mail o para manejar una situación de estrés en una discusión, ¿no? Y esta parte primitiva del cerebro no distingue esas cosas. Es como la mente no distingue lo que es real o no. Entonces,
Es importante que la gente entienda esto porque dentro de cómo opera el sistema nervioso, sea en el simpático, que es el modo on, el de fight or flight, el de lucha o escape, como se conoce, estrés, o el parasimpático, que es el de relajamiento, es el cuando me siento segura, seguro, es cuando baja el cortisol y suben otras hormonas como la dopamina. Esa constante regulación de simpático parasimpático es lo que me permite al cuerpo naturalmente alcanzar una cosa que se llama homeostasis. Homeostasis es una palabra para decir armonía, equilibrio. ¿Qué es lo que tu cuerpo naturalmente va a buscar? ¿Por qué todo este choro, Mario? Porque si yo entiendo que mi cuerpo naturalmente busca balance y yo aprendo a tomar conciencia de las cosas que lo sacan de balance, sea en calma o sea en estrés, yo voy a entender cómo poder regresar ahí. Es decir, una persona que sufre de ataques de pánico, una persona que sufre de ataques de estrés, de ansiedad, es básicamente un cortocircuito en su sistema nervioso que dice, no puedo manejar esto, no entiendo qué está pasando, un evento traumático, ¿no? Y te saca de ahí porque te está protegiendo. Entonces, si yo entiendo que solo son reacciones bioquímicas adentro generadas por una experiencia externa o una experiencia interna, yo en mi mente pienso, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, todos los días estoy pensando que algo es peligroso, yo voy a activar ese sistema dentro de mi cuerpo. Entonces, entender estos dos sistemas y entender cómo funciona tu sistema nervioso nos puede ayudar a nosotros un poco lo que hablabas tú, a reprogramar y a dejar de reaccionar. Porque yo ya entiendo, ya estoy enojado, entonces ya entiendo de dónde viene el enojo o ya entiendo, o tal vez ni siquiera tengo que entender por qué estoy enojado, por qué estoy triste. Simplemente es una reacción en mi cuerpo. Si yo le doy a mi cuerpo el tiempo de regularse de nuevo, voy a evitar tomar ciertas avenidas o ciertas acciones. Y esto es muy particular para contestar tu pregunta en el caso del hielo. ¿No? En el caso del hielo, la razón por la que la inmersión en hielo a mí me gustó es porque literalmente estás poniendo al sujeto, en este caso la persona que está utilizando la terapia en frío, para poner en una situación de estrés controlado, de shock, para todos aquellos. Y mira, hoy en día hay muchas teorías, hay mucha gente, mucha literatura a favor, mucha literatura en contra, ¿no? De por qué son buenos, por qué son malos, si se exageraron los beneficios, si son técnicas de la misma manera que los sweat lodges lo hacían los nativos americanos, o en Finlandia y en Suecia y los países nórdicos se utilizó siempre los saunas secos, o sea, extremo calor, extremo frío, son simplemente técnicas de regulación del sistema nervioso. Y en el caso del frío, el shock, yo siempre digo que es controlado porque lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar cuando tú te metes al hielo es que te salgas. Absolutamente lo peor. En cambio, cuando tú dejas tu casa, cuando sales de la puerta de tu casa y te metes al coche, hay cientos de miles de cosas que pueden pasar que tú no controlas. Entonces, para mí es una experiencia muy espiritual de soltar el control y enfocarme en lo que sí puedo controlar, que es mis reacciones en el hielo, mi reacción a lo que está pasando en mi cuerpo. Entonces, lo que está pasando en mi cuerpo es que hay un shock, sube el cortisol, mi sistema parasimpático se activa, mi respiración se acelera, mi frecuencia cardíaca se acelera, porque necesito juntar toda esa energía para salirme del peligro. Pero si yo ya conozco esto y entreno a mi sistema nervioso, en este caso a través de la respiración, pero puede ser de muchas formas, de pensamientos, de afirmaciones, de varias cosas, a cómo salir de esa situación y cómo esperar a que pase la alarma para que mi cuerpo pase del sistema simpático al parasimpático solo respirando, me voy a dar cuenta que esa situación de shock, ese ataque de pánico, se puede regular, se puede manejar. Y para mí eso fue bien importante y bien interesante de esta terapia en frío, que fue una cosa que yo pensé que es extrema. Llega un momento en que te sientes cómodo en la incomodidad. No feliz, no de que te echas tu cervecita adentro y dices, wow, qué rico, pasaría 10 horas aquí. Simplemente entiendes, aprendes a manejar. Entonces, a nivel fisiológico, ¿qué es lo que pasa? Hay un cambio y una activación del sistema simpático al parasimpático. Se liberan hormonas, primero el cortisol, la noradrenalina, la adrenalina, se disparan porque tu cuerpo está sintiendo que está siendo atacado. Y a través del control de la respiración, que ahorita pasamos a eso, yo voy a disminuir esas alarmas, puedo bajar el cortisol y puedo subir otras hormonas para mandar la señal al cerebro de que las cosas están bien, y entonces el cerebro manda la señal al cuerpo, el cuerpo se relaja y se vuelve a hacer ese círculo virtuoso. Generalmente el cuerpo entiende mucho más rápido que la mente. Igual que la primera vez que corres 5 kilómetros y sientes al otro día o durante el tiempo que te vas a morir o la primera vez que haces algo, todo se acostumbra al cuerpo con repetición y conciencia. Entonces, a nivel fisiológico, hay una activación del sistema inmunológico porque tu sistema reacciona, suelta glóbulos blancos, ¿no? Porque piensa que lo están atacando. Hay una oxigenación y una desinflamación, no solo a nivel exterior de los músculos, ¿no? Tú dices, ay, te caíste, te salió un chichón de chiquito, que es lo primero que te decían, ponte hielo, pero de los órganos a nivel interno.
¿no? Con una práctica constante. Una de las causantes principales de la enfermedad en el mundo es la inflamación crónica, por la alimentación que tenemos, por tantos conservadores, etcétera. Entonces, las prácticas del hielo ayudan. Habrá gente, Alexis, que lo cuestione. Habrá gente que diga, bueno, es que los estudios, es que no me parece. Yo creo que cada quien se tiene que hacer responsable. Yo lo que siempre le digo a la gente que viene con nosotros es, tú tienes una chamba que es hacerte experto en ti. ¿Cuál es la medicina que te sirve? ¿Cuáles las cosas que a ti te gustan? Hay gente que me dice, ¿sabes qué? A mí el hielo no me gustó, pero me encanta el sauna, me encanta el temazcal. Perfecto. A fin de cuentas es el mismo principio. Situación de estrés controlado, situación de un reto mental, y que solo vas a aprender situación donde hay diferentes reacciones de tu cuerpo físico y de tu sistema nervioso. También hay un reset al ritmo circadiano. Varios de los estudios dicen que obviamente por el estilo de vida que tenemos hoy, con tantas pantallas, con tantos estímulos, pues no nos despertamos cuando sale el sol y no nos dormimos cuando se mete el sol tampoco. Entonces, a la terapia en frío está comprobada de ayudar a hacer como un reset de eso y generalmente la gente que viene a las pruebas, que viene a hacer las terapias en frío, una inmersión, duerme muy rico, porque además tu cuerpo quema muchas calorías y hace mucho esfuerzo para mantenerte calientito, para mantener el calor que tú necesitas. Entonces, digamos, te estoy platicando un poco de los beneficios, pero más del lado de las reacciones fisiológicas que se tienen y que la gente experimenta. Es más, la gente que está dentro del hielo, cuando tú te dejas de mover y pones atención y logras pasar el primer 40 segundos, minutos, lo que dura ese shock de la diferencia del, ¿no? Del hielo que a todos nos pasa. ¿Qué pasa? Estás bañándote con agua calientita, se va el agua caliente y empieza el frío y luego, eso es simplemente una reacción. Ese es tu sistema simpático tratando de sacarte de ahí. Pero si tú pones atención y atraviesas esa incomodidad, vas a sentir incluso calor. Tu cuerpo genera una capa termogénica alrededor de tu cuerpo para protegerte. Y puedes sentir calor adentro del hielo. Y eso es solo una probadita de la parte fisiológica, ¿no? En términos de la inmersión en frío. Sí, y para regresar a la pregunta anterior, nos hablaste ahorita un poquito de los efectos fisiológicos que surgen durante la inmersión y ahorita nos vas a platicar de la respiración, pero para una persona que nunca ha visto cómo funciona una inmersión, cómo funciona una respiración, si yo estuviera ahí físicamente en el espacio y voy a participar en la experiencia, así dame un mini resumen, guíame qué es lo que voy a experimentar Claro. cuando pase, o sea, ¿cuáles son las diferentes etapas? Entonces ellos llegan, tú llegas, Alexis, llegas con Ice Culture, te vamos a dar primero un taller, una explicación, más o menos con lo que yo te acabo de platicar, de qué es lo que vas a experimentar, por qué la inmersión en hielo, cuáles son los efectos, qué potenciales contraindicaciones, si lo podemos platicar, por qué hacerlo, por qué no hacerlo, cómo vas a respirar, cómo funciona la respiración. Y de ahí pasamos a una sesión de respiración consciente, en donde la forma en la que respiras te va a ayudar a generar energía para que tú puedas tener la energía y también la regulación emocional, lo que yo te hablaba del sistema nervioso, para poder entrar. O sea, no es como que llegues y te metas al hielo. Yo nunca sugiero que la banda se meta al hielo como tal, como lo puedes ver en muchas ocasiones. Y pasa, te avientas a un lago, te metes al mar y el mar está frío. O sea, de que tu cuerpo puede, puede. Lo único que digo es, puede mejorar y optimizar tu experiencia. Entonces tú llegas, tienes un taller de media hora, 40 minutos con toda la información, luego tienes una sesión de entre 20 y 30 minutos de respiración en la que preparamos al cuerpo y ahorita pasamos a la respiración. De ahí los dejamos un poco meditar, regular el sistema y te metemos al hielo, estás siempre acompañado por un guía que te va a enseñar a cómo respirar en el hielo durante y después. No estás más de 3 minutos, 2, 3 minutos. Están comprobados que son los efectos físicos del hielo. Esto tenemos allá muchos estudios. De nuevo, Wim Hof lo popularizó mucho con su método, con su sistema. Es algo que agradecer mucho ahí. Pero él tomó estas técnicas milenarias de Kundalini, de yoga Kundalini de India, de monjes budistas. O sea, el hielo, las inmersiones en hielo las hacían desde hace muchos años y la gente que vive en el norte, incluso en los polos, las sociedades esquimales, o sea, ya son herramientas que simplemente se han modernizado. Entonces terminas tu experiencia en hielo 2, 3 minutos, sales, haces un ejercicio de calentamiento, donde se regula la temperatura, te sientes perfecto porque tienes toda la adrenalina, la dopamina, oxitocina a niveles de 200, 150%, y hacemos un cierre, una integración donde cada persona habla de su experiencia, integra su experiencia, conoce su experiencia y de ahí ya los mandamos a casa. Okay. Ahora, Mario, nos has platicado mucho de tanto lo que se vive fisiológicamente como lo que puede propiciar esta capacidad de observación cuando se detona el estrés, pero me interesaría saber un poquito por qué tomas la elección de fusionar ambas prácticas. ¿Por qué
creen ustedes que hay un beneficio en primero hacer esta respiración, entrar en este estado de presencia, posteriormente hacer la inmersión? ¿Cómo es que el conectar ambas prácticas potencializa lo que sucede en las dos? Primero, a nivel fisiológico, cuando nosotros respiramos, por eso yo te decía al principio, tecnología de tu cuerpo. Si algo se puede llevar la gente hoy, es que si tú aprendes a usar la tecnología de tu cuerpo, aprendes a regular tu sistema nervioso, aprendes a regular tus emociones y pensamientos y reacciones. La respiración es una técnica que te permite, utilizando, en este caso el diafragma, generar energía porque estás inhalando más oxígeno, estás eliminando toxinas al respirar de manera constante durante tiempo determinado, estás desechando dióxido de carbono, estás generando en este caso calor para la práctica. Entonces, ¿por qué respirar antes? Porque te facilita generar calor que vas a utilizar para el hielo, pero también porque relaja el sistema nervioso. Entonces el shock, la desesperación que puedas sentir en el hielo va a ser más manejable porque vas a estar en un estado de mayor relajamiento. Porque la respiración también te permite alcanzar estados como llamamos elevados de conciencia. Piensa en valores como la resiliencia, la aceptación, el ser testigo de algo. Y todos estos valores son musculitos que usas en el hielo. Acepto que estoy incómodo, que tengo frío, tomo nota de cómo reacciono. Ay, no siento las manos. Oye, noté que, ay, me duelen, pero no es dolor, es frío. ¿Por qué se me pone esto rojo y esto blanco? Te digo, y la resiliencia de sigo respirando, es incómodo, pero va a pasar. Y yo creo que la lección más grande hace rato que me preguntabas de mi camino y de por qué me encanta es que tanto con la respiración como con el hielo estás practicando la impermanencia. Lo bueno de lo malo es que pasa, lo malo de lo bueno es que también pasa. Cada respiración es diferente, no hay ninguna respiración igual, cada respiración es un segundo distinto. Entonces estoy literalmente al respirar, estoy practicando la impermanencia, literalmente. Ojos cerrados, ojos abiertos. Por eso las combinamos, porque creo que van muy bien. Y puedes respirar después también de la inmersión para regularte, para calentarte, como por ejemplo la respiración de fuego, ¿no? Que mucha gente en el yoga hace con el movimiento y la respiración es algo que hacemos. Ok, ahora ya nos hablaste bastante de lo que sucede fisiológicamente, del motivo por el cual estás conectando ambas prácticas. También nos hablaste de cómo esto nos permite aprender a empezar a estar cómodas, cómodos relativamente con la incomodidad y cómo eso pues nos permite ir desarrollando una resiliencia que es útil, sí, cuando estamos en el hielo, sí, cuando estamos respirando, pero que realmente es un gimnasio que nos va Exacto, entrenando para la incomodidad que se en la presenta en vida. la vida, que se presenta con las amistades, con la chamba, con la familia, cuando de repente hay un trauma o hay una situación muy fuerte y entramos en esa reacción, el poder regularnos y el poder entrar en ese testigo que observa y que ejecuta, pero desde un lugar de calma y de tranquilidad y no desde un lugar de pánico y de la casa se está quemando y entonces no solo se está quemando la casa, sino mi cabeza no sabe qué hacer porque también se está incendiando porque ya Exacto. hay ahí un cortocircuito. Pero conectando como que todas estas ideas, ¿cuál es el mensaje? No solo que te gusta a ti transmitir a través de lo que haces, sino lo que a ti te gustaría que la gente se llevara el día de hoy. Para mí uno de los mensajes, son tres mensajes. Es uno, hazte maestro, maestra de ti, de la tecnología de tu cuerpo, porque te vas a sorprender. Nosotros siempre decimos, vas a romper los límites de lo que crees posible. De la misma forma que cuando de chiquito tú estabas llorando, caíste y te decían, respira para calmarte, o cuando comes algo delicioso o estás a punto de dormir y te relajas, también respiras. Lo más básico es aprender a respirar para que veas el poder de la respiración. Entonces, herramienta de autoconocimiento, ¿no? Es una herramienta de tecnología que va a romper los límites de lo que es posible y que no necesitas nada fuera de ti, que todo lo que tú buscas está dentro. Y si tú puedes aprender los trucos, vas a dejar de necesitar más cosas allá. Para la gente que a veces dice, es que no tengo el tiempo, no tengo el dinero para ir a un retiro, no tengo la tecnología, yo no tengo una computadora, cierra los ojos. Todo lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, no hay excusas en ese sentido. Ese es el mensaje que a mí me gusta. Todo lo que necesitas está dentro de ti. Esa tecnología te va a llevar a lugares, pero toma tiempo, no hay atajos y es una cuestión constante de práctica. Es un gimnasio para la mente, un gimnasio para el alma, totalmente. Ahora, para aquellos que lleguen a estar interesados en participar en una experiencia de respiración, de inmersión en hielo,
¿Hay alguna contraindicación que tengan que tener presente o no? Sí, particularmente con el hielo, personas con hipertensión, con presión alta, si están tomando medicamento, habría que ver que no se recomienda mucho porque precisamente ese primer minuto inicial dispara la frecuencia cardíaca. Entonces hay personas que si están muy frágiles del corazón, no es recomendable, ¿no? Personas, por ejemplo, con temas de algún tipo de desorden como esquizofrenia o desórdenes mentales, hay que manejarlo muy bien, tampoco se recomienda. Personas con asma se puede hacer, nada más de nuevo, siempre la gente tiene que ser, perdón, muy sincera con nosotros cuando lo hable. En caso de las mujeres, no se recomienda en mujeres embarazadas por los temas de los cambios abruptos bueno, hay mujeres embarazadas que lo hacen, también depende del mes, pero en general los cambios abruptos de esa temperatura pueden ser no ideales cuando ya tienen, no sé, a partir del tercer, cuarto mes. Las personas, las mujeres que estén en su periodo, en su regla, tampoco, y la gente me dice, bueno, pues es obvio, ¿no? Ni modo de meterte al agua. Pero más que por eso, es también por el cambio de temperatura. Hay hoy en día cada vez más literatura que habla un poco de ese cambio de temperatura durante tu regla. Tampoco es que sea malo, pero es más bien cosas que se puedan recomendar o no. Un par de truquitos también, Alexis. Hay mucha gente que para recuperación muscular es bueno hacer la inmersión después de hacer ejercicio. Recuperación muscular. Corrí, hice un hike. Si yo estoy en el gimnasio y quiero subir de masa muscular, no se recomienda hacer la inmersión después, porque lo que haces es, cuando tú haces ejercicio, rompes las fibras musculares y eso es lo que permite que crezcan, ¿cierto? Con el hielo, como estás desinflamando el músculo, básicamente estás limitando el crecimiento del músculo. Entonces, si tú estás haciendo crecimiento muscular, haz tus inmersiones antes de entrenar. Si no las puedes, y de hecho vas a sentir ese boost de adrenalina y vas a entrenar con más fuerza. Si no puedes y lo tienes que hacer después, espérate idealmente 6 a 8 horas antes de hacerlo. No, esto es más bien para optimizar su experiencia. En términos de la respiración, la verdad es que la respiración siempre es buena. Personas embarazadas o personas con temas de frecuencia cardíaca también es simplemente hacer una respiración mucho más suave, o sea, el ritmo de la respiración. Hay formas de hacerlo por la nariz o por la boca. Creo que podríamos hacer un capítulo específico de la tecnología de la respiración. Hay un libro que les voy a recomendar mucho a la gente que te ve que se llama Breath, Respira, de James Nestor, que habla de la historia de toda la tecnología de la respiración y es increíble, porque incluso las mandíbulas, el tamaño de la cabeza y de la mandíbula ha ido cambiando por la forma en la que respiramos, los dientes, etcétera. Entonces hay toda una ciencia detrás, pero digamos, a grandes rasgos, esas son las razones. ¿Escucharon las contraindicaciones? Para que las personas que pues no cumplan con los requisitos lo tengan presente. Igual, yo se los digo por experiencia personal, más que nada para lo que es las sesiones de respiración, aprovechen el que pueden tener a alguien que los acompaña, está ahí presente, que les da las instrucciones, que si algo llega a salir mal o si necesitan que les hagan presión en alguna parte del cuerpo, sienten alguna incomodidad, para eso está el equipo de Ice Culture, para eso va a estar Mario, para poder darles ese acompañamiento y que es mucho mejor que hacerlo solas o solos en casa. Y para los hielos digo, quien sea una aventada o sea un aventado adelante, pero pues también es padre por lo menos para una primera vez tener ese acompañamiento porque te da contención y cuando entra este estado de shock, también hay alguien que te dice, todavía no ha pasado ese minuto, quédate en el agua, estás pasando por la peor parte y que es como tu coach en ese periodo de tiempo para que no entre ese reflejo de ya querer terminar y que se corte la experiencia antes de que realmente se obtenga el resultado. Y bueno, como conclusión, queridas, queridos, es que sepan que la incomodidad siempre se va a presentar en la vida y que hay muchas prácticas, que hay muchas técnicas que nos permiten conectar con esa incomodidad de una manera consciente para no tener que afrontar nuestra capacidad de lidiar con esa incomodidad cuando surge un trauma, cuando surge un problema, sino que vayamos desarrollando esos músculos, que vayamos preparando nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra capacidad para que cuando estas situaciones surgen en la vida, pues sepamos cómo manejarnos y podamos hacerlo, no bien, porque no se trata de hacerlo bien o hacerlo mal, pero con más claridad, con más conciencia, sin que nos ganen esas prisas o entren esos impulsos que muchas veces acaban generando pues reacciones contrarias a las que deseamos. Y
Les voy a dejar las redes de Mario, les voy a dejar la página web de iceculture.com.mx para que puedan visitarlos. Ya saben que por nuestro lado la página es soulflow.mx y que todos sus comentarios, toda su retroalimentación, que si les gustó el episodio, etcétera, que lo compartan. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Bendiciones.